palabra filosofía se traduce como una amistad por la sabiduría o amor por la sabiduría. Bueno, uno logra establecer amistades filosóficas que son afinidades y amistades por esto que estás haciendo. Y las amistades necesitan que haya justamente amigos reales con los cuales vos conversás. La filosofía se sostiene más bien en las preguntas que en las respuestas. Una buena pregunta filosófica atraviesa todas las épocas. Las respuestas son diferentes en cada momento. Ser libre quiere decir que debe elegir, no puede no elegir. Y aun cuando decida, no, yo no elijo nada, vos estás eligiendo que los otros decidan por vos. Es una trampa en la cual tenés la responsabilidad de cada uno de tus actos y elecciones. Transhumanismo y poshumanismo parece como una nueva filosofía hecha por ciertos autores que adhieren absolutamente a las nuevas tecnologías y que tienen en la tecnociencia su futuro. Tecnócratas. Absoluto. En realidad es algo que siempre me interesó. Digo, me interesó la lectura, me interesaron las ideas, estas cosas que parecen un poco preguntas raras, pero no fue mi primera carrera universitaria la filosofía. Aunque en mi último año de secundario, cuando estaba en los últimos días, cuando uno está ya casi sin hacer nada, estaba jugando al ajedrez con un compañero, y estaba una profe, era de psicología, y estaba corrigiendo trabajo y demás, y por ahí me pregunta: "Fulvio, ¿vos vas a estudiar algo como psicología o filosofía?". ¿Qué? No, filosofía no, ¿cómo voy a estudiar filosofía? Parecía como mucho, raro, y no fue mi primera carrera. Este, hice hasta cuarto año de otra carrera, que fue arquitectura, una carrera fantástica, hermosa, además, hasta que en un punto, como yo entregaba mucho más trabajos escritos, investigaba sobre los problemas de arquitectura, escribía y escribía. Un profe de arquitectura me pregunta: "Julio, ¿vos estás seguro que querés ser arquitecto? ¿Por qué a vos te gusta más escribir y escribís más de lo que dibujas?". Y entonces me hizo caer la ficha para el lado de, listo, tenía que ir a filosofía. Y en filosofía, ¿qué encontraste que de pronto no encontraste en otros lugares? En principio, una forma, una comunidad, podríamos llamarle, donde a todos nos interesaba lo mismo y era necesario hablar mucho con otros para ver qué pensaba sobre esto, qué pensaba sobre lo otro. Algo que por otra parte está en el origen y en el corazón mismo de la filosofía. La palabra filosofía se traduce como una amistad por la sabiduría o amor por la sabiduría. Bueno, uno logra establecer amistades filosóficas que son afinidades y amistades por esto que estás haciendo. Y las amistades necesitan que haya justamente amigos reales con los cuales vos conversás, pero conversás con rigor argumentativo, conversás con una estricta lógica, conversás con precisión en el lenguaje, ¿correcto? Es una amistad que se va forjando a partir de tratar de comprender algo, pero necesitas un otro, o sea, salir del vos mismo, lo que te da vuelta en la cabeza, y conversarlo con otro. Entonces, encontré ese lugar de complicidades amistosas por querer entender cosas, ¿no? Okey, perfecto. ¿Y cómo entendés, la filosofía en la actualidad? ¿Crees que a lo largo de los años, fue evolucionando? Porque yo siento que al final es como que siempre los tópicos son como los mismos, ¿no? En general, sino lo que cambia es la realidad, ¿o? Bueno, eso que planteas se acerca bastante a la respuesta, al menos la respuesta que yo tengo. En primer lugar, una cuestión. De todas las disciplinas que uno puede ver en la universidad, ¿sí? En general, que tienen que ver con ciencias sociales u otras, vos estudias lo último que se desarrolla en cada ciencia porque es lo que se aplica. En filosofía ocurre que la propia historia de la filosofía, los últimos 3000 años y los pensadores antiguos, son parte de lo que te hace falta para también entender la filosofía. Pero vos podés hacer una filosofía contemporánea, es decir, del hoy, y te vas a encontrar con dinámicas que son absolutamente diversas a las que plantearon el origen. Pero sin embargo, lo mismo tenés la cuestión de alguna pregunta, algún interrogante, un problema que necesitas conversarlo y necesitas lograr sintetizar algunas cuestiones. En primer lugar, la filosofía se sostiene más bien en las preguntas que en las respuestas, ¿correcto? O Okey. sea, una buena pregunta filosófica atraviesa todas las épocas. Las respuestas son diferentes en cada momento. Claro, según la realidad. Por ejemplo,
la pregunta que atraviesa un libro clásico de la filosofía antigua, el libro que se conoce como La República de Platón, ¿sí? Que es su texto sobre sociedad y política. La pregunta de ese libro es acerca de lo que sea una polis justa, o sea, una comunidad justa. La pregunta es muy buena en cualquier época. Che, ¿qué sería convivir con otros en una sociedad justa? La respuesta que da Platón en el 400 antes de Cristo es para meterlo preso hoy, Claro. porque es discriminadora, es una respuesta que mantiene estratos sociales, no te sirve para nada hoy, pero la pregunta es muy buena. O sea, la filosofía se sostiene más bien en preguntas que son centrales en cualquier momento y que afectan a la cuestión de la condición humana, individual, social, a la relación del ser humano con uno mismo, con el cosmos, con la naturaleza, y ahí viene la gran distinción, lo que separa la filosofía de una creencia, por ejemplo, en realidad de un mito, de una religión, que no hay posibilidad de conformarse con una respuesta al modo de, y Dios lo habrá querido así. No hay esa respuesta en la filosofía, porque la pregunta es una pregunta humana hecha a otro humano y logramos respuestas humanas. Si no, sería muy fácil resolverlo con, y es así porque así es. No, nos interesa saber por qué es así. Por eso la filosofía es omniabarcante. ¿Qué quiere decir? Que se mete con todos los temas Claro. y pregunta desde una racionalidad del lenguaje para tratar de entender por qué esto de esta manera y no de otra. ¿Sí? Y hablando un poco esto de la religión, yo ayer escuché una frase, no me acuerdo ahora el filósofo, pero era una charla de Stan River, ¿viste? Sí. Que decía, que hablaba de un filósofo que decía, y al final solo Dios podrá salvarnos. ¿Cómo la filosofía y la religión, cómo se explica si es, si es lo que vos decías del hombre? ¿Cómo se mete ahí la filosofía? Bueno, para plantear eso, primero el origen. La filosofía nace, y clásicamente lo explicamos así cuando vemos filosofía antigua en clases en la universidad, es un pasaje del pensamiento mítico al pensamiento racional. Ok. ¿Qué quiere decir? En la antigüedad, la confianza en los dioses, recordemos que los griegos tenían un panteón de dioses que le permitían explicar todo lo que había. Ahora eran dioses que representaban o fuerzas naturales, pasiones humanas, ¿sí? Distintas cosas. Poco a poco, y esto no es por ningún milagro, ni porque de pronto se les haya iluminado la cabeza a los griegos, nada que ver, sino porque hay cambios sociales en la sociedad griega y específicamente ateniense de los últimos 3000 años, empiezan a dejar de buscar respuestas en los dioses y las respuestas pasan a ser elaboraciones humanas. ¿Por qué? Porque se trata de resolver cuestiones del mundo humano. Entonces empieza a aparecer ahí eso que se llama filosofía, que es el origen, porque abarcaba preguntas sobre el cosmos, y ahí va a haber preguntas no solo sobre, che, ¿qué es la Tierra? ¿Qué son esas luces que se ven allá a lo lejos? ¿Qué pasa con el movimiento, el clima? Y empiezan a dar respuestas que son importantes en su momento, teniendo en cuenta que había muy poca posibilidad de verificar con objetos científicos lo que se les ocurría. Era todo la vista del ojo. ¿Sí? Y especular sobre las estrellas, sobre el movimiento de los planetas, loquísimo. Después hay preguntas sobre la naturaleza que nos rodea. Che, ¿por qué la naturaleza es así? ¿Por qué se genera esto? ¿Qué pasa? Y las últimas preguntas que aparecen en la filosofía antigua es, che, ¿qué somos nosotros los seres humanos? O sea, de lo más lejano terminas con lo más cercano, ¿sí? ¿Qué somos nosotros, seres humanos, individual y socialmente, en medio de esta naturaleza, donde hay animales, donde hay esto, que tiene unos ciclos particulares, y dentro de este cosmos, que es una totalidad armónica y ordenada? O sea, los tipos se pusieron a pensar en serio, teniendo como única herramienta la cabeza y sus ideas y discutir ideas. Ahora, eso implicaba que no puedo aceptar, bueno, esto es así porque Zeus lo quiso. Che, pero ¿y podría haber sido de otra manera? Y pensemos investigar, ¿y qué hay, qué no hay? ¿Y si Zeus no tiene nada que ver con esto? Esa fue la antigüedad. Ahora, recordemos que después aparece la tradición del monoteísmo, la cuestión judeocristiana, donde va a poner un Dios creador, responsable de todo, pero también que es el fin de la vida, un alma eterna. Y eso va a ser toda una fuerte disputa con la filosofía que va a abarcar toda la Edad Media. Y Razón por un lado, fe por otro, y con muchas tensiones entre ambas, claro, eso ¿no? te iba a decir, ¿no? Porque como,
no dejar en claro que al final, o sea, o poner eso en cuestión, en duda, me imagino que para el momento debe haber sido todo un problema, ¿no? Es fuerte, porque en definitiva es como si vos dijeras, bueno, tengo respuesta para lo más próximo. Sí, esto es así por esto, hacemos esto y tiene este efecto, pero hay preguntas que son últimas. La pregunta, che, ¿cuál es el sentido de que yo exista? Y evidentemente es muy fácil caer en un sentido religioso, porque no vas a encontrar nunca una respuesta científica. Pero vos podés quedarte sin ser creyente en, bueno, el sentido de que yo exista va a ser lo que yo hago en la vida. No hay otro sentido más allá de ese. Para algunos le puede parecer, che, ¿tampoco? Bueno, es la finitud de la vida humana. El tema es que va vinculado con eso, el problema de la finitud de la vida humana. Ni las plantas ni los animales tienen conciencia de que van a Claro, tener un ciclo y una muerte. Nosotros somos los únicos. Y ese no es un dato menor. bueno, y el sentir, el ser y el ser libre, ¿no? Es algo que la filosofía eh, ha puesto en muchas frases, ¿no? Sí, Ahora no recuerdo bien, pero hay muchas, como he leído bastante sobre el ser libre, si el hombre nace libre, si alguna vez es libre, eso, cómo lo por qué la filosofía se ha encargado tanto de responderlo, ¿no? Y todavía hay varias corrientes, porque al final, viste, es como que algunos dicen una cosa, otros otra. sí. Bueno, ese es un tema central porque comparado con otros elementos, por ejemplo, eh, ni la luna ni el sol pueden decidir por sí mismos un día no dejar de girar o dejar de iluminarnos. Es una mecánica, ¿correcto? En la naturaleza, una planta no puede decidir no dar flores en primavera. Es la mecánica, es un determinismo de naturaleza. Un león no puede decidir un día, no, la verdad que mal que está, que me coma esa gacela que va por ahí, no la voy a comer, pobrecita. Es su instinto, no es ni bueno ni malo. Los seres humanos somos los únicos que podemos debatir sobre lo que hacemos y podemos decidir hacer algo o no hacerlo en un sentido o hacerlo en otro. Ahí aparece ese concepto de la libertad en el actuar. Eso va de la mano de construir un sistema de justificación que luego podrá ser un sistema ético, moral, incluso un sistema legal respecto de por qué hacemos unas cosas y no otras, ¿sí? Y eso pone en juego qué tan libre soy si estoy condicionado por el sistema en la sociedad en la que vivo. Pero por otra parte, el ser humano no puede vivir si no vive en sociedad. De hecho, nacemos en sociedad, aprendemos un lenguaje que es la sociedad en la que vivimos y si nos largan sueltos así a la intemperie, probablemente no tengamos cómo sobrevivir solos. Sobrevivimos con otros, pero eso implica acordar ciertas pautas de cómo nos comportamos. Bueno, la historia de las sociedades humanas con todo su devenir, incluso las luchas por obtener libertades, por tener autonomía, y ahí ha habido siempre muchas corrientes, ¿no? Incluso esto de plantear, ¿las acciones del ser humano obedecen a que es bueno por naturaleza o obedecen a que es malo? Porque vos encontrás buenos y encontrás malos, 100%. ¿sí? Entonces siempre hay un dilema así. Sí, A mí me gusta mucho respecto a ese tema, los planteos que en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser el existencialismo francés fundamentalmente, donde va a plantear este tema. El hombre está condenado a ser libre. Ser libre quiere decir que debe elegir, no puede no elegir, claro. y aun cuando decida, no, yo no elijo nada, vos estás eligiendo que los otros decidan por vos. ¿Se entiende? O sea, es una trampa en la cual tenés la responsabilidad de cada uno de tus actos y elecciones. Es pesado, Sí, no, y acéfate que dice, está condenado, o sea, ya el sentir una condena es pero en el sentido de que, che, qué bueno es hacerme cargo de que yo me hago cargo de lo que decido. Porque si no puede aparecer otra vez Dios y decir: "No, yo no elegí nada, fue Dios el que eligió otra vez de mí". Ah, no, pará, vos hiciste esto, hacete cargo. Pero hacerse cargo también quiere decir hacerse cargo de esas cosas de las que estoy muy contento de haberme hecho cargo. No siempre es hacerse cargo: "Che, hice tal cosa, salió mal, qué macana", ¿sí? Es decir, hay un juego fuerte que tiene que ver con qué satisfacciones uno tiene respecto a la vida que va llevando. Y aparte, vuelve acá el tema de la finitud. Probablemente algunas de las elecciones que haga en esto de caminos, viste, de bifurcaciones, elijo esto, elijo lo otro.
che, ¿será mejor esto o mejor lo otro? Y no lo sé hasta que lo elige y lo haga. Y esa duda es una duda fuerte. 100%. Si hubiese una especie de destino marcado por Dios, por la cual elige el mejor camino para mi vida, y yo lo recorro y no tengo que elegir nada, me lavo las manos. Y si sale bien, Dios eligió el mejor camino para mí, estoy contento. Y si sale mal, y Dios lo habrá elegido por algo, tendré que aprender algo de esto. Pero tengo una respuesta. El problema es cuando vos no tenés certeza del camino que vas a elegir. Entiéndase como, che, debo elegir una carrera universitaria, por ejemplo, un trabajo, que suele ser la primera elección fuerte que uno elige por sí mismo, donde ya tus padres, viste, no intervienen. ¿Será lo que tengo que hacer o no? Y hasta que no lo hagas, no lo vas a saber. Lo bueno es que después puedes elegir otra cosa, eventualmente después otra. Pensemos en las relaciones humanas, digo, los amores, la elección de pareja. Che, ¿será la pareja correcta para mi vida? ¿Y qué sabes? ¿Sí? Pero bueno, eso es parte de que la vida te ofrece un campo abierto. Pensemos en la otra alternativa. Che, si todo estuviese absolutamente claro y vos sabés, che, en tal año va a pasar tal cosa, en otro me pasa otra, en esta me pasa otra, en esta me pasa otra, está todo armado. Qué tranquilidad, no tengo que armar nada, pero qué aburrido. Eh, 100%. ¿Ven? Por eso hay tanta escritura sobre eso. Y ahora uno diría que hay muchas más posibilidades que en otras épocas donde había como caminos más marcados. Eh, yo en ese sentido, los tiempos siempre que van viniendo, me parece siempre tiempos muy estimulantes, que también tienen sus desafíos. Hoy, por ejemplo, vos tenés desafíos que tienen que ver con una forma de condicionamiento del mundo que está dado, por un lado, por una restricción ambiental complicada que en otras épocas ni siquiera se pensaba, no se conocía, pero por otro lado, con una especie de interpelación y despliegue tecnológico que tampoco impactaba en otras épocas de la forma en que lo hace. Hoy la condición humana está interpelada por algo como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Che, no es que lo inteligente éramos los seres humanos, ¿cómo que hay dispositivos tecnológicos que ahora son inteligentes? ¿Y yo dónde quedo entonces? ¿Sí? Bueno, los desarrollos que hay con las últimas tecnologías digitales y en relación a lo humano, te digo el tema, por ejemplo, de los cyborg, el tema de las posibilidades de interacción de tecnologías y organismo humano, las cuestiones que tienen que ver con eh, los avatares, los metauniversos y demás, hacen que la condición de realidad y donde yo estoy parado sea muy compleja y te vuelve a interpelar como ser humano, Claro. ¿no? Bueno, o sea, ya abriste un montón de abanicos de temas, ya vamos a ir entrando, pero sí quería preguntarte algo que a mí me parece fabuloso, que es, ¿cómo frases que fueron hechas hace miles de años, vos las traspolas, las sacas de acá y las pones en la actualidad y tienen tanto sentido? O sea, ¿cómo se explica eso? En realidad, eh, creo que tiene que ver por esto de haber pensado en su momento cuestiones que más allá de las apariencias, lo que se ve, iban al hueso de algo, ¿entendés? A lo conceptual más conceptual. Yo con esto siempre planteo algo que, una frase que hace Aristóteles, un pensador de la Grecia antigua, que era empirista, materialista, en el sentido que iba a lo que te da la experiencia y a lo material real, no estaba en el mundo abstracto de las ideas, ¿no? Y él dice algo notable respecto a la relación de los seres humanos con lo técnico, la tecné, como decían los griegos, que eran instrumentos que vos manejás con tus manos. Y él dice algo en uno de sus textos, que es la política, que es lo siguiente: el día que la lanzadera es el instrumento con el cual se hace el telar, se va corriendo los hilos del telar. El día en que las lanzaderas puedan moverse por sí mismas y la cítara, el instrumento musical, pueda sonar sin necesidad de que alguien la toque, Mm. ese día no habrá necesidad de esclavos. Vos lo lees hoy y decís, claro, está hablando de la época en que los esclavos eran los que hacían esas tareas, pero está hablando de la automatización también. Claro, la revolución industrial. Algo que era impensable en el Claro, 300, 400 antes de Cristo, pero conceptualmente él está pensando en eso. Si la música tocara por sí misma, si no existía Spotify, por ejemplo, o esto se pudiera hacer automático, una máquina de tejer automática, no necesitaríamos el uso de seres qué humanos. locura. En su momento eran esclavos, sería otra sociedad.
pero en este momento, claro, nada de eso existe. Pero no es porque él tuviese, che, el tipo la vio Sea clara. oráculo. No, no, sino que conceptualmente entiende la realidad de lo que está ocurriendo y puede abstraerse y pensarlo más allá. Bueno, ahí es donde están esas frases que vos decís, ¿cómo puede haber dicho esto? Porque vos lo lees hoy y la lees desde hoy. Claro, y así Está hablando de esto, pero no lo conocía. Y así tenés muchos casos también, ¿no? sí, Interesantísimos, o capaz la cantidad de frases que deben haber dicho que nunca se tal cual. Obviamente. olvídate. Che, y bueno, y también tocaste algo referido a lo vincular o al amor. Sí. ¿Es posible, según la filosofía, encontrar tu otra naranja, no? ¿O cómo se dice? Eh, en filosofía se habla mucho de la cuestión estas de las amistades que son filosóficas, pero donde la filosofía también involucra una cuestión de afectividad muy fuerte. Eh, supongamos que dejamos de pensar en términos de conocimiento, idea, el término de la amistad no es muy fuerte, digo, para poder pasar a lo afectivo amoroso un poco más allá, en todo caso. Pensemos en la idea de amistad, que está en el origen de la filosofía. ¿Qué es la amistad? Es un tipo de vínculo, cuando uno lo pone a pensar, la amistad no está determinada por la sangre, por el parentesco, no está determinada por contrato, no está determinada por interés particular. ¿En qué se sostiene esa relación que uno tiene con un extraño, una extraña que es su amigo o su amiga? ¿Por qué? ¿Qué juega en esto de que elegís amistades que pueden durar toda la vida? Muchas veces las relaciones familiares no duran tanto, las de pareja no, las contractuales menos, pero una amistad dura toda la vida. ¿Qué hay en una amistad? Es una relación afectiva muy particular y no es casual que hoy, 2025, muchos pensadores más buscan a recuperar esa condición de la amistad en una época en que las relaciones sociales empezaron a estar mediatizadas por tecnologías. Che, ¿qué quedó de la amistad? ¿Cómo se vive la amistad en estos tiempos donde hay un exceso de individualidad y en todo caso una relación mediada por tecnología? ¿Cómo recreamos la amistad? Una palabra tan antigua y un concepto tan antiguo como ese. Bueno, la cuestión del amor siempre fue un misterio para la filosofía. Por eso no encontrás muchos textos, porque el juego de un alma gemela, de la media naranja, como decimos, ¿en qué se sostiene? Está el tema de la pasión y demás, pero son todos elementos que tienen su explosión, pero después, ¿en qué se sostienen? Y ahí vuelve a aparecer esta cuestión de cierta amistad en la cual se comparte un mundo en común. Ahora, claro, vos decís: "Che, bueno, pero dicho así, una relación de pareja, que creas un vínculo afectivo, amoroso", es un tipo de amistad de un mundo en común, ese es el mundo de pareja o familiar eventualmente, pero se ha escapado siempre un poco a la filosofía. ¿Por qué alguien viviría toda su vida con alguien en una relación afectivo-amorosa? ¿Sí? La amistad se la puede entender, pero esa convivencia fuerte que siempre ha sido más compleja. ¿Sí? Y o sea, me imagino, porque somos humanos y todo lo referido a humanos es complejo, o porque ha encontrado tantas respuestas en algunos temas y en ese se le ha escapado. Porque probablemente hay elementos a los cuales uno no les puede poner una definición. Claro. Digo, existe toda la literatura romántica y amorosa desde siempre para dar cuenta de la complejidad del vínculo amoroso. No, no le pidamos a la filosofía que lo resuelva porque no va por ahí. Nos quedemos con que no tiene respuesta. Es parte de su magia por ahí también. 100%. Che, y después, bueno, otro tema bastante interesante, ¿no? Que bueno, al final siento que es todo lo que se relaciona, el tema del poder, ¿no? Mm. Y siento también de como de la democracia, de los distintos tipos de poderes que se pueden dar. En ese sentido, eh, ¿qué dicen ustedes los filósofos? Bueno, la filosofía a veces se dice, no, bueno, la filosofía es pensar más allá de la cuestión humana, es elevarse por sobre el poder, las pasiones humanas. Falso. Los filósofos y los principales filósofos siempre estuvieron muy cerca, muy vinculados, les preocupó mucho la cuestión del poder. Claro, es re humano eso, siento, ¿no? ¿Sí? Incluso, digamos, Platón pretendía ser,
el asesor filosófico del rey, y para él el sumum del poder era un filósofo rey. O sea, Ya, eso ya era muy, es decir, que el filósofo, como estaba en contacto con las verdades, era el que debía tener el poder. tiene sentido. Pero paralelamente, estamos hablando de una Atenas que es la que crea la democracia, donde nadie tiene el Claro, poder y el ¿verdad? poder es compartido. Bueno, Platón hablaba pestes de la democracia Ah, ateniense. sí, Mirá vos, sí, mira, pensaba que era lo peor que podía haber. ¿por Aris Porque él consideraba que en la democracia todos opinan. Sí, justamente Platón, en la igual democracia todos opinan. ¿Por qué? Porque no hay una verdad última. Y Platón creía que él tenía verdades, como un filósofo del concepto, y ese debía ser el poder. ¿y qué opinas de eso? Va, porque, a ver, digo, pensando en la realidad, Sí. hoy, no sé si la Yo tengo en esto una opinión muy apasionante fuerte, siento ese tema, ¿no? digamos, aparte, digamos, en los lugares en que he estado me he involucrado siempre ciudadanamente y políticamente, y he formado parte en las instituciones del gobierno de instituciones. Eh, yo considero que todo ciudadano filósofo, ¿no?, debe involucrarse en las cuestiones sociopolíticas de la sociedad y el momento en que le toca vivir. Es una responsabilidad. O sea, soy partidario de esa recuperación de que convivir en una sociedad implica también una amistad política, y no es por ingenuidad que lo digo, donde mi punto de vista es parte de una realidad donde vos tenés otro punto de vista, porque frente a un mismo objeto de la realidad, vos lo ves desde un lugar, yo lo veo de otro, pero ninguno ve la realidad total. Por eso son necesarias las opiniones de todos Y y la amistad, perdón, la amistad política sería respetar el punto de respetar vista el del punto otro de vista del otro. para construir una síntesis. No estoy hablando de una utopía política, ya lo sé, es No, que complejo. igual eso también es bastante utópico, porque en un Sí. mundo tan polarizado, o sea, siento que es hacia donde vamos, o va, no sé, viste, cada vez todo está blanco, negro, o estás de mi lado o estás contra mi lado, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, la política ha sido puesta como absolutizo lo que yo pienso y estoy en contra de todos los demás que no piensan como yo. Lo que habla de que hay una pérdida de la política. 100%. Pero yo en lo particular considero la política como una de las mejores artes y mejores creaciones que hemos podido tener los seres humanos, porque nos pone en tratar de entender al otro, lograr un punto intermedio común entre lo que pensamos. ¿Sí? Bueno, y siguiendo con lo que me preguntabas, todos los filósofos que siguieron con el tiempo estuvieron siempre preocupados por el tema. Aristóteles, que lo mencioné hace un ratito, por ejemplo, fue el maestro y tutor de Alejandro Magno. O sea, Claro. estuvo en la corte de Macedonia siendo tutor de Alejandro Magno. Después podés mencionar los medievales. Santo Tomás de Aquino, que era cura, pero filósofo y demás, tenía un concepto muy fuerte de lo que era la construcción del poder, el poder de la iglesia y el poder de los príncipes. Después aparece Maquiavelo, que va a dar lugar a una conceptualización en su pequeño libro El Príncipe, de qué es el poder, Claro, cómo se Maquiavelo. ejerce. Y de ahí en más tenés muchísimo. O sea, la filosofía nunca estuvo ajena al problema del poder y al problema de la política, porque tiene que ver con cómo resolver la convivencia humana. Che, y cero resuelta. Es siempre una, digo, supongamos que hubiésemos resuelto la convivencia humana. ¿Qué les queda por resolver a las generaciones que vienen si le hemos resuelto el mundo? O sea, uno le toca Bueno, la porción histórica en la que le toca vivir. Y a veces te gusta mucho, y hay cosas muy piolas, y a veces que tocan pálidas también, ¿eh? Bueno, y cada vez no la ves cada vez más pálida. eh, estamos en un periodo complejo, porque es un cambio de época complejo en varios aspectos, Claro, ¿no? pero paralelamente también eso, en su dinámica, puede generar futuras alternativas y respuestas que nosotros todavía no conocemos. Pero, eh, digamos, que algo me moleste en mi propia finita vida no quiere decir que sea el fin de la humanidad. Justo me tocó vivir esto, decir, me hubiera gustado vivir otra cosa. ¿Y qué se le va a hacer? No, ¿Pero qué haces con esto que te tocó vivir? ¿Haces algo? no, 100%. Perdón, voy a meterme un poco más en esto porque me parece súper apasionante como lo de la democracia que contabas de Platón. ¿No crees que hoy por hoy, con todo lo hiperconectado que estamos, mucha gente tiene la posibilidad de decir cosas que capaz no está tan bueno? En el sentido, Mm, ¿no es mejor a veces, digo, si muchos opinan, ¿entendés? Como sienten el poder, la democracia. Capaz hay que repensar la democracia, porque capaz la democracia
tal como la conocemos hoy, en mucho antes sí estaba buena, pero capaz hoy, con todos los cambios Ujú. tecnológicos, mismo las campañas que se hacen, viste, capaz utilizando IA y medio todo raro, eh, nada, capaz hay que repensar eso, ¿no? Bueno, ahí en esto que planteas, y la palabra opinión, que vos planteaste como, che, si todos opinan. Em, Ahí yo cuando uso la palabra opinión, la uso en ese mismo sentido en que la crean los griegos, que es doxa, ¿sí? Opinión, en contraposición a lo que es verdad. La verdad es algo sobre lo cual es imposible discutir porque es la verdad. Sería muy tonto que nosotros dos estableciéramos una discusión acerca de, che, uno más uno es dos o tres. Mira, podemos generar una cantidad de cosas muy cómicas, etcétera, pero ya que establecimos en la matemática que uno más uno es igual a 2, no tiene sentido discutir sobre eso. Es una verdad construida, aceptada. Che, ¿el hombre es finito o infinito? No, es finito, mueren. Ya está, la verdad. Podemos hablar qué hace en su vida, pero no vamos a discutir sobre eso. Ahora, opinión quiere decir que vos, sobre un tema humano, cualquiera, elaborás a partir del conocimiento que tenés sobre ese tema una idea. Pero no es que opinión es lo primero que me sale cuando abro la boca. Es pensar, elaborar algo y opinar con otro para que me diga su punto de vista y ver cómo podemos lograr ver toda la complejidad de un fenómeno. ¿Por qué? Porque ese fenómeno no tiene una respuesta única válida. No es lo mismo que meterme en X, tirar 3 o 4 frases, o insultar a alguien, o descalificar a alguien, y esa es mi opinión. Eso no es una opinión. Eso es simplemente una autorreferencialidad. Los griegos, sin tener redes sociales en la antigüedad, tenían un término y un concepto para aquel que se metía en una discusión pública donde se están elaborando ideas y decía cualquier cosa. ¿Sabes cómo le llamaban? A ver, déjame ver, idiota. Sí, señor, muy bien. El idiota, el idiotés era ese, era aquel que sin saber se metía en la discusión pública y opinaba desde lo que se le parecía. Por eso ellos se cuidaban mucho en la asamblea de que los idiotas fueran muchos, o si no los eliminaban, los corrían de la asamblea. ¿Por qué? Porque no sumaban al debate público. Claro. Entonces, es muy loco que tuvieran en cuenta eso, porque ¿qué quiere decir? Sí, esa condición humana de poder abrir la boca y decir lo primero que se me cruza, sin pensar en lo que se está hablando ni elaborarlo yo mucho, es parte de algo que también tenemos los humanos. El problema es que ahora lo tenemos a la vista y potenciado porque tenemos esta interrelación en redes, vía tecnologías digitales e interconectividad, que antes no existía, pero idiotas hubo siempre. No, 100%. Por eso digo, no es que sean peores los tiempos, lo que tenemos es una especie de vida en línea y vida en acto, que no existía en otro momento donde vos tenías, che, tengo que ir a tal lugar para encontrarme con aquellos, para hablar de tal tema, y era más reducido, y probablemente de lo que hablamos no podía enterarse mucho más, porque no había redes sociales para llevarlo adelante. ¿Esto qué quiere decir? Digo, y me interesa mucho porque es un tema. Lo que sí tenemos que ver es, che, ¿qué tipo de construcción de humanidad y de vínculo tenemos que desarrollar en este contexto tecnológico y en este contexto de interrelación de inmediatez de las redes? ¿Qué sería? Digamos, como sabrás, en muchos países se debate mucho esto de cómo poder articular la charla, la conversación, incluso los vínculos humanos con la cuestión de las redes sociales. Recordemos que las redes sociales no solo afectan, impactan en lo que sería el debate sociopolítico público, afectan las relaciones amorosas, las relaciones de amistad y demás. Es decir, se involucran en todo. De hecho, uno mismo está tan pendiente de sus propias cosas que pareciera que uno mismo también se ve afectado por lo propio que hace con las redes sociales. Entonces decís, che, esto va a haber que darle algún tipo de elaboración. Pero estamos en eso. Em, Hablando un poco de la ética, Ujú. ¿no? Que ya lo tocamos un poquitito, pero bueno, quedó ahí. Eh, ¿Qué papel juega, no? Porque, bueno, estamos hablando del poder, que la ética y el poder siento que están para Mm. llevarlo a cabo, un poco de ética ahí. ¿Cómo se lleva eso en el pensamiento filosófico? Ese es un tema interesantísimo. Digo, interesantísimo porque
arranca con la misma cuestión de la filosofía y la ética. De hecho, es una palabra de origen griego también, o sea, está en el origen el problema de la ética, y vos la podés encontrar y cada vez más en cada una de las acciones, actividades humanas, ¿no? Em, Te dije que arrancaba con el tema de la antigüedad griega. Ética viene de una palabra que es ethos, griego, ¿no? Ahora, esa palabra, curiosamente, tiene una forma más antigua, se escribe con una de las E de la lengua griega, del alfabeto griego, y en su acepción más antigua, ethos, hace referencia a el nido del animal, la cueva de los animales, el lugar en el que uno está como en su propia casa, ¿sí? Es decir, el ethos es donde yo me siento yo mismo. Y poco a poco, ya en la época de la Grecia clásica, aparece una palabra ethos con otra E, y eso la diferencia, pero como ya aparece en la época del desarrollo de la polis griega, ethos significa también el obedecer y las leyes de la polis. O sea que vos tenés en la misma palabra, en la dimensión ética, aquello que quiero hacer porque es donde más cómodo que me siento, ¿viste? Ese lugar propio en el que vos estás cómodo. Y por otra parte, lo que debo hacer porque convivo con otros. Y no es que uno diga, bueno, logro un equilibrio. No, es dos caras de una moneda y las dos caras tienen tensiones, pero uno las tiene respecto a uno mismo. O sea, la tensión ética uno la tiene interiormente. Che, estoy tan cómodo ahí tirado en casa, relajado, pero resulta que tengo que hacer esto porque tengo esta responsabilidad, porque esto, y jode. Es como uno si dijera, y perdonando la expresión, no puedo no vivir con otros, pero qué jodido es vivir con otros. Ahora, eso no tiene un punto medio, es una tensión propia de nuestra condición. Y otra cosa que a veces se confunde es separar ética de moral, son cosas distintas, Ah, okey. ¿sí? Ética es un término técnico que tiene que ver con eso, cómo poder establecer esa relación entre uno mismo y la vida que tengo con los demás. La moral son las reglas que en cada momento define una sociedad respecto de lo que debes hacer y no debes hacer porque está bien o está mal. Por ejemplo, o una religión. En el caso de la religión cristiana, los mandamientos son la moral de cómo te debes comportar si querés ser un buen cristiano, ¿correcto? Si no los cumplís, no sos buen cristiano. Y no es que son elegibles, los tenés que cumplir. ¿Bien? La moral es un precepto. La ética es más bien una reflexión crítica. Che, debemos hacer esto. ¿Por qué lo debemos hacer? ¿Qué implica? ¿Qué no implica? Por eso, la ética tiene que ver con una reflexión que se va dando a lo largo de la historia conforme se van complejizando las vidas de las sociedades. No es lo mismo la vida en una sociedad pequeña, rural, lo que diríamos casi un pueblito, donde casi todo el mundo se conoce y todos saben qué hacer y se obedece lo mismo, porque si no, quedas mal en el Sí, pueblo, sí. a cómo convivimos en ciudades de millones. Hay leyes, hay normas, pero muchas veces esas leyes y normas nos joden. Digo, por ejemplo, y no es que estemos hablando de cosas muy sofisticadas, che, las normas de tránsito, algo tan básico que debemos obedecer todos. Sí, debemos cumplirlas porque si cada uno cruzase las calles como le canta, a la velocidad que le canta y al ritmo que le canta, nos matamos todos, ¿sí? Pero, che, justo ahora, mirá, voy volviendo a casa, son las 4 de la mañana, no hay nadie en la calle y este semáforo está en rojo. ¿Lo obedezco o no lo obedezco? No pise nadie, no lo obedezco. ¿Se entiende? Y así está lleno de pequeñas cosas que uno dice: "No, pero si no pasa nada y no tiene muchas consecuencias, no lo hago". El problema es que uno no tiene el control de toda una situación cuando decide por ahí decir: "No le voy a hacer caso a esta norma o a esta regla, porque quedo como un tonto". No, no quedas como un tonto. Estás teniendo en cuenta y por prudencia una cantidad de elementos que hacen a la vida en común, ¿sí? Digo, esto para dar cuenta de esa relación compleja que tenemos con las normas. ¿Por qué? Porque la norma te impone algo cuando a veces vos no querés hacerlo, individualmente. Pero por otra parte, te permiten lograr y prever la vida y en común. Yo, cuando voy, volviendo al ejemplo, con mi auto por una calle y veo que hay un semáforo en verde, paso tranquilo y confiado de quien viene por la calle contraria y ve el semáforo en rojo, va a parar. O sea, tengo esa confianza en que va a respetar esa norma de convivencia.
sea, tengo confianza en que va a tener una reflexión ética, aunque lo hagamos en automático, Claro. previa, ¿correcto? Es decir, allí hay una cuestión del cuidado que va mucho con la reflexión filosófica. Volvemos a la cuestión de la amistad. Che, en una sociedad en que nos respetemos entre todos, quiere decir de que no voy a hacer algo donde puedo llegar a provocar algo que sea un perjuicio para vos, que a veces es un perjuicio para mí mismo, ¿correcto? Uso el de tránsito porque es quizás el que más tenemos a mano, es más simple de ver. Es decir, no, si yo voy con esto, si me da a tanto la moto, me da tanto el auto, ¿por qué no voy a ir a más? ¿Por qué tengo que ir a 80 de máxima velocidad si puedo ir a más y no veo a nadie? Y porque hay potenciales riesgos que no estoy manejando que pueden acontecer. Y si lo hace, Por ejemplo, eso. ¿es falta de ética? En realidad es un dilema. Es un dilema porque uno diría, como marco general, estoy relativizando las normas en las que decidimos vivir. O sea, no estoy dándole valor a ese acuerdo ético que implica que vivamos todos ahí. Porque en realidad siempre estoy pensando de que yo voy a obtener un beneficio. Pero si resulta que obtengo un perjuicio grande por eso que Claro. violé, ahí me voy a quejar mucho. Y pero al mismo tiempo, o sea, la ética, por lo que decís, la delimitan las normas. Y esas normas, al mismo tiempo, están creadas por humanos, o sea, tienen una carga subjetiva, Bien, por lo cual es injusto. a ver, no es un razonamiento muy claro ese de que porque sean humanas sean subjetivas y sean injustos. No, son humanas, sí. La ética, a diferencia de la moral, y por eso puse el ejemplo, los 10 mandamientos valen desde que los este, le dio la tabla de los mandamientos Dios a Moisés según la religión, valen hasta hoy, ¿verdad? La ética es histórica. Hoy nosotros no nos comportamos con la misma concepción ética que se comportaban las sociedades pastoriles o la sociedad medieval. O sea, ¿por qué? Porque hay cambios tecnológicos, hay cambios sociales, hay cambios jurídicos, hay cambios de sociabilidad. Incluso en el propio trato social, nosotros tenemos modos de manejarnos con amistades, con afectos, que no son los mismos que tenían hace 50, 100 años nuestros bisabuelos, ¿correcto? Porque había otra ética. No es que sea buena o mala una u otra, cambian las Claro, relaciones sociales con el tiempo. claro, por ejemplo, Ahora, el modo en el que se trataba a la mujer, por por ejemplo. ejemplo, ese es uno fundamental. Hace 20 años no es que no sé, le decía a la mujer: "No, quédate trabajando", no tenía ética, sino que la ética de ese momento. Exacto. Y bueno, perdón por meterlo, pero la cancelación. ¿Qué pensás vos? ¿Qué piensa la filosofía de juzgar? Con los parámetros de hoy, lo del pasado. Yo, en lo personal particular, soy un crítico y estoy muy en contra de esa cultura de la cancelación. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque cada acontecimiento del pasado se puede comprender en las lógicas de ese pasado. No es que uno diga, lo estás justificando. No, no lo estás justificando, lo Claro. estás comprendiendo, que es distinto, ¿sí? Incluso, mira, hoy nos horroriza, estamos en contra y en realidad negaríamos cualquiera que estuviese a favor de la esclavitud, ¿correcto? Bueno, desde ese punto de vista, desde ya te digo que deberíamos no dar nada de filosofía antigua porque todos los filósofos antiguos en general hablaban y asumían la cuestión de la esclavitud como parte de ese contexto. Era muy raro que la problematizaran, casi no hay. Entonces diríamos, che, si yo quiero en cada momento histórico entender toda la historia a partir de lo que pienso hoy, lo que valoro hoy, y entonces reniego todo el pasado, se da una cuestión posible muy loca, que yo hasta tenga que rechazarme a mí mismo porque hace 20 años sostenía una cosa que hoy no la sostengo, pero porque pensé y construí otras ideas, porque hay otro contexto histórico. O sea, esto no quiere decir que justifiques el asesinato y demás, estamos hablando de formas culturales, No, como la que vos 100%. dijiste, ¿bien? A ver, sin ir más lejos, Hitler fue hace 70 años y está súper cancelado. Pero capaz cosas que pasaron porque la moral de ese momento era la misma en ese sentido de ahora, no cambió porque siempre fue la misma, pero hay otras cosas que capaz pasó en la Segunda Guerra, por ejemplo, te ponen su momento histórico que hoy por hoy, no sé, a mí me da gracia, por ejemplo, y mira que bueno, somos de esta parte del mundo, pero sin ir más lejos, lo que pasó en la conquista de América, por ejemplo. Bien, sí. Digo, no es que uno, por eso digo, no es que estás diciendo
che, estoy bien y hoy yo considero que haría lo mismo que se hizo. De hecho, vos planteaste el tema de Hitler, Segunda Guerra. Una cosa puede ser una forma de vida, cierta idea de nación, pero fueron juzgados los holocaustos y los crímenes de guerra. No es que se aceptaron Claro. y fueron juzgados en su momento, Sí, así mismo. Sí, fue correcto. algo histórico. Respecto a la conquista de América, también fue una cuestión más compleja y debate. Es decir, venían de conquista, no respetaron los pueblos que existían acá, como nadie que conquistó de Europa en aquella época respetó ni africanos ni asiáticos, ¿correcto? Pero no obstante, había un debate porque en esa conquista de América existió un cura que vino con el Fray gobierno de México, Bartolomé. Fray Bartolomé de las Este Casas, re loco, igual es que él, porque en sus relaciones de Indias, hace una crítica crítica cómo a se trata. cómo las. ¿Y O eso sea, cómo se explica? había debates en su época, por lo Qué tanto, loco, ¿no? pero el tema es este, entender cada momento histórico por los debates que están y demás. Aparte que, digo, yo hoy digo, bueno, voy a cancelar eso, lo hago. ¿Qué efecto tiene? Porque el pasado ya pasó. Ahora, si yo lo cancelo, quiere decir no se estudia más. Claro, eso es Bueno, la po como en que Estados Unidos, por ejemplo, hay varios estados donde hay una cultura de la cancelación que impide que en colegios se lean determinados libros. Ahí yo veo un problema complejo, porque te impide acceder al conocimiento claro, y de que qué se pasó. repita, Y vos ¿no? podés habilitar que eso se repita porque nadie sabe que eso había ocurrido alguna vez. 100%. O sea, para mí la cancelación tiene que ver con una especie de negación que también niega poder conocer, Sí, ¿sí? muy peligroso. Entonces, creo que hay una cuestión particular con eso, ¿sí? Pero volviendo al tema de la ética, hoy los desafíos éticos que se presentan son interesantísimos porque están vinculados con desarrollos tecnológicos. Hay una palabra Ento eh, que me parece muy interesante, incluso porque yo me he dedicado también a estudios de ese tipo, que es la bioética. La bioética es una palabra que hoy se usa mucho porque tiene que ver con la relación de qué nos consideramos que resulta correcto habilitar o hacer en términos de relación con la vida a partir de tener tecnologías que se involucran fuerte. Nace en el ámbito de la medicina, ¿sí? Nace en 1970 la palabra bioética. La genera un médico norteamericano cuando se pueden desarrollar y se aplican los primeros tratamientos que eran químicos y de rayos para enfermos de cáncer. En aquel momento, esos tratamientos eran muy fuertes, muy cruentos, muy invasivos y lograban una muy breve sobrevida del enfermo de cáncer, ¿correcto? Entonces la pregunta ética era, che, ¿es correcto aplicar esto que afecta tanto ese organismo que ya va a morir lo mismo por tan poca sobrevida? ¿Qué hacemos? Por eso en el campo de la medicina, que es uno de los más, donde más impacto, se desarrolla esto de la opinión del paciente. Cuando cualquiera de nosotros va hoy a una intervención quirúrgica, te dan un texto que es un consentimiento de lo que se te va a hacer para que vos digas que estés de acuerdo. Necesitas que se informe de todo para que vos puedas decir, acepto hacerme ese tratamiento o no acepto hacérmelo. Y yo corro con la responsabilidad de lo que tomo. Eso no se hacía antes, ni aún en la medicina se hacía antes. Vos ibas y ya te ponías en manos del médico y quisiera. Pero como empieza a haber tanto, esto aparece. Hoy en día, con las cuestiones de posibilidades de trasplantes, implantes, demás tratamientos complejos, es muy importante tener esa dimensión ética y que el sujeto que va a ser objeto de esa intervención pueda tener el conocimiento para decidir si la acepta o no la acepta. Más allá de que está el profesional y diga, che, hay tratamiento para hacer esto. ¿Estás de acuerdo con aplicártelo? Uno diría, che, sí, si me estira la vida, si me salva esto, sí. Pero vos puedes decir no, porque consideras que tu vida, que tu concepción de vida respecto a vos mismo es de un tipo y no aceptas otra cosa. Esto se suele dar en algunas cuestiones religiosas. Se sabe, por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones de sangre, ah, mira. ¿sí? Porque consideran que es una contaminación del propio cuerpo de recibir sangre. Eso se le respeta cuando es adulto. ¿Lo aceptas? Bueno, está bien, listo, total, quédate. Ahora, cuando se trata de niños, aunque esos niños sean hijos de testigos de Jehová, interviene la justicia. ¿Por qué? Porque ese niño todavía no decide por sí mismo, sino que decide otro por él, que es su padre. Y a lo mejor ese niño quisiera que le hicieran esa Claro, intervención. transfusiones. O sea, tiene mucha complejidad. De hecho, hoy hay un concepto respecto a nuevas filosofías que son el poshumanismo y el transhumanismo, que hablan de una relación con la ética que nunca se nos hubiera ocurrido, que es una ética a futuro y a largo plazo,
sumamente cuestionable porque en síntesis plantea no hacer nada hoy porque es gastar en conocimiento y en recursos que podemos aplicar dentro de 100 años, para salvar algo en 100 años, que aún no existe. Es muy raro eso, ¿no? No encuentro lógica. Yo tampoco, pero, ¿te puedo dar un ejemplo? Obvio. Escrito por autores, ¿no? El transhumanismo y poshumanismo parece como una nueva filosofía hecha por ciertos autores que adhieren absolutamente a las nuevas tecnologías y que tienen en la tecnociencia su futuro, Tecnócratas. absoluto. Eh, bueno, por ejemplo, hay un filósofo escocés, McCaskill, que es el filósofo predilecto de Elon Musk. Ahí va. Elon Musk sostiene sus fundaciones y demás de este filósofo, y este filósofo dice lo siguiente, mira el problema para ver cuál sería tu respuesta. Si puedes salvar a una persona hoy, ¿sí? Con los recursos que vos tenés, pero puedes llegar a salvar a 5 personas dentro de 100 años, ¿qué elegirías? Y él dice, sin dudarlo, salvar 5 personas dentro de 100 años. El único problema es que esas personas no existen. Pero Claro, ¿para qué gastarías hoy impulsos, recursos y demás en el presente si eso lo podés proyectar en el futuro y va a ser mucho mejor? pero ¿Te cierra? Hay algo que no, no pero cierra, ¿no? ¿y en qué basan los escritos? O sea, ¿escriben sobre algo sobre una utopía? Lo que ellos consideran que es el futuro tecnológico de la humanidad, donde el desarrollo tecnológico va a hacer que seamos casi inmortales. Por lo tanto, no vale la pena gastar en nosotros que hoy vivimos un presente donde todavía no llegamos a eso. ¿Qué piensan de la IA entrada en lo que es? O sea, porque, viste, vos ves las pelis futuristas porque es muy loco como películas que vos decís: "Esto nunca va a pasar", y va pasando, y yo estoy convencido de que las películas que nosotros vemos que están en el futuro van a terminar pasando. ¿Y qué opinan de esto de la IA y que la IA va a terminar como dominando a los humanos, o la ética de la IA, ¿no? O sea, hasta dónde llegue el avance tecnológico. Bueno, el planteo general que tienen, digo, repito lo que ellos publican y que vos podés leer en sus libros, ¿no? Es que la tecnología va a resolver prácticamente todos los problemas a los que no hemos podido resolver en los últimos 500 años desde que existe la revolución industrial, tecnologías y demás. Entonces, apostamos todo a esa tecnología, que es el modelo de las tecnociencias futuristas en todos los campos, pero va a resolver todos nuestros problemas humanos, llegando casi, incluso, a burlar la muerte y ser inmortales. Ese es el planteo que tienen. Uno diría, es un poco exagerado. Sí, pero eso apuesta. Qué loco. Es muy curioso porque juegan con esto. Es como si vos dijeras, che, si hubiera sabido hoy que iba a pasar esto, no hubiera hecho ayer esto. ¿Correcto? Muchas veces usamos eso, si lo hubiera Sí, sabido. yo hubiera sabido, pero Bueno, bueno, sí. ellos apuestan totalmente a que saben que todo lo que tenemos tiene que ser puesto en ese futuro lejano, no en el futuro de mañana, 100 años por lo menos o 1000 años, y no gastar recursos, no gastar nada en hoy, porque no vale la pena. Porque vamos a ser esos seres humanos casi como lo que se llama una inteligencia artificial aumentada, donde nosotros mismos vamos a hacer una gran combinación entre tecnología y resto orgánico. ¿Cyborg no son? El cyborg. O nuestra mente puesta en un dispositivo. Soy yo, pero no soy yo. Bueno, esto rompe con todos los parámetros éticos conocidos. Eso te iba a decir. Rompe con todos los parámetros éticos, ¿por qué? Porque me estás hablando es lo que se llama un contrafáctico. Vos me estás poniendo un ejemplo de algo que no existe, porque 100 años adelante no existen. Y si existe un problema que tengo que resolver hoy, Claro, ya. vos me estás diciendo, no resuelvas hoy, porque va a ser mejor resolver en 100 años. Claro, y lo que no resolves, capaz no te lleva hasta dentro de 100 años. Eh, lo que ocurre es que lo que está detrás de esa utopía futurista tecnológica es deshacerse de todo esto que no vale la pena ocuparse. ¿Eh? Okey. Es fuerte el planteo, pero el desarrollo punta de los tecnócratas de hoy, digamos, y los que están apostando, hablamos de lo que se llama totalmente la cultura de Silicon Valley, ¿sí? Es esa. Este mundo ya fue, Claro, vamos por otro. vamos por otro. En Che, este planeta o en otro también. claro, eso, ¿no? ¿Cómo será el filósofo del planeta Marte? Ahí no lo sabemos. Che, y bueno, y entrando un poco más hacia eso,
filosofía y estas, como los reptilianos, todas estas cosas, ¿hay algo? ¿Se explica desde? En realidad son, eh, sin ofender, pero son juegos intelectuales. ¿Qué quiero decir? Se trata de llevar a situaciones eh, fuera de lo empírico, fuera de lo comprobable, fuera de lo que hoy tenés como materia real, y especulaciones, digamos, a futuro, pensando o en desarrollos científicos o en desarrollos que tienen que ver tecnológicos o en futuros ambientales de determinado tipo, e incluso con utopías sociales, pero son eso, son ensayos intelectuales. Hoy todavía vivimos atados, en todos los sentidos, a una materialidad que es una materialidad de relación entre cuerpos, de vínculos, de tiempos que todavía debemos realizar para algo, etcétera, etcétera. Ok. No, pero dijiste 10%. Ok, bien. Este, en ese sentido. ¿Qué tiene que ver con esto? Hoy aparecen múltiples líneas de escape de futuros abiertos que tienen que ver con desarrollos técnicos, tecnológicos, novedosos. Pero no quiere decir que todo esto acontezca de la misma manera en que todas las abiertas utopías de el siglo XVI o XV, cuando se abre un mundo de utopías después del medievo, tampoco se realizan Claro, todas. todas. Es imaginación creativa, digamos, ¿no? Pero todavía nosotros tenemos cuestiones corporales, por llamar, de la materialidad del cuerpo fuerte. Digo, lo vivimos y vivimos esta cuestión del cuerpo y que el cuerpo estaba y que era fuerte con la pandemia de COVID-19 en 2020. Nos afectó, murió muchísima gente. Todavía hay cosas que nos afectan y son los viejos virus los que nos afectan. O sea, no es que ya vivimos en otro mundo. Ocurre que la posibilidad de digitalizar mundos posibles, o el metaverso, hace que creamos que ya existen esos mundos posibles. Claro, y todavía no. Y en realidad Seguimos viviendo no lo acá, sabemos seguimos siendo mortales todavía. y toda esta cuestión. Exacto. Y el fin del mundo lo han intentado explicar como el fin del ser humano. Eh, bueno, las líneas estas más futuristas hablan de que ante una eventual catástrofe del planeta Tierra, colonizar otros territorios, otros planetas. Esto es complejo, pero bueno, vemos que estos grandes empresarios, CEOs y propietarios de estas grandes tecnológicas apuestan por la cuestión de una carrera espacial novedosa. Curiosamente lo hacen cuando ya los países como Estados Unidos, Rusia, dejaron la carrera espacial. Que ya no hay viajes ni a la Luna. ¿Por qué? Porque tienen un costo altísimo y en realidad no tenés para qué ir a la Luna. Digo, pensar en trasladar grupos humanos a vivir en otro planeta es casi de una desproporción para la cual no existen recursos económicos ni tecnológicos hoy en día. Claro, No es posible. Che, bueno, vamos, pero ponemos algo así como una especie de contenedor y un poco de oxígeno en otro planeta. ¿Vos te das cuenta lo que es hacer eso? Es inimaginable. De todos modos, todavía quedan unos cuantos miles de años de no, obvio, vida en la Tierra, pese a las transformaciones climáticas que hay. Pero bueno, hay un juego de no, imaginación muy 100%. fuerte. Y, y, y bueno, ya me estabas hablando un poco de esta corriente filosófica, pero digo, ¿existe una corriente evolucionada de la filosofía contraria a lo que es el transhumanismo, ¿no? Bueno, Que piensa el mundo de ahora, la actualidad, desde una óptica capaz un poco más real. mira, justo esto porque estos casos que te planteé son grupos reducidos, pero con muy fuerte impacto porque están vinculados a las empresas Claro, el poder tecnológicas económico. y a su visión de futuro. La tecnología siempre va más, por definición. Ahora, la gran mayoría de pensadores, en todos los campos, no solo la filosofía, pero también las instituciones académicas, los grupos de investigación, trabajan más sobre cómo lograr eh, potenciar, primero, la vida humana, trabajando sobre los conceptos de decrecimiento del consumo, redistribución y reconstrucción del mundo de lo común. Es decir, la idea de crecimiento es muy interesante, porque dice, che, no hace falta hiperproducir tantos objetos continuamente, es decir, bajar el ritmo de la sociedad de consumo, a su vez que esto pueda ser más equitativo en términos de uso de los recursos.
hablamos de los recursos minerales, los recursos de Los agua, los grafinos. recursos vegetales, adaptar el crecimiento de esos recursos. Okey. Y en ese sentido, plantear una reconstrucción del mundo de lo común, la vieja amistad filosófica, a partir de reconocer una mesura en el manejo de los recursos que son finitos y nuestra demanda es infinita, ¿sí? Es eso. Ahora, la gran mayoría está trabajando sobre esas líneas, ¿eh? Lo que más allá de lo que serían empresas verdes, sustentabilidad, etcétera, hacerlo en serio. Che, y hablando de este tema de la sustentabilidad, ¿no? Porque siento, bueno, ahí también entra un poco en juego la ética y la moral. Eh, ¿Cómo, cuál es la idea, ¿no? De la sustentabilidad, en fin, como recurso que vos decís de que lo estudian estos filósofos? En realidad tiene que ver con esto. Se parte de esto que es una ecuación muy sencilla para cualquiera. Es decir, si vos tenés una cantidad de recursos, de lo que sea finito, supongamos que vos tenés una cantidad de platos de comida y tu hambre es infinita, obviamente se va a acabar la comida y va a morir de hambre. Bien, eso es muy burdo, pero se trata sobre lo mismo. El planeta cierra en la esfera que es el planeta y tiene recursos que no son renovables. Digo, porque no se pueden renovar, están desde el Big Bang, rocas, minerales, la capacidad productiva de agua, etcétera. Bien, ¿cómo lograr la vida humana a niveles de uso de esos recursos que se pueda prolongar en el tiempo y no haya entonces despilfarro, concentración o desperdicio de recursos en fines que no son los necesarios para la reproducción de una vida humana? Ese es el punto, por eso hablan de un decrecimiento, bajar esos niveles de hiperconsumo de los recursos con que están afectados a toda esta producción de consumos que no son consumos imprescindibles para la vida. Hoy esta es la línea de trabajo que se está llevando adelante. Y pero no obvia el sistema en el cual vivimos y el que fundamenta y se Eso pone en cuestión parece igual anecdótico necesariamente que los la cuestión de una rediscusión de la sociedad y la forma de la polis en la que podamos vivir. ¿Se entiende? Ese es el punto. Va a llevar una discusión política, pero una discusión política mucho más profunda y más seria que cómo resuelvo y quién gana una elección o otra elección, sino sobre qué futuro de sociedad, y un futuro, hablamos de acá, los 50 años, que es lo previsible para una generación, queremos vivir a partir de tener esta problemática. Eso se está empezando a redefinir. No por nada aparecieron relativamente reciente, porque son los últimos 15 años, 20, los partidos verdes en diversos lugares del mundo. Es decir, la agenda de estos partidos está puesta en pensar eso también, y no simplemente relaciones humanas, sino esto que nos sostiene, la tierra, el mundo, en sus interacciones sociales, pero sus interacciones de recursos para la vida. ¿Cómo lo gestionamos y lo resolvemos? y sos, filosóficamente hablando, ¿es, prometedor el futuro? Va a depender de qué tan lúcidos podamos ser los seres humanos para tomarnos eso en serio. Está abierta. Es respuesta. Claro, ¿no? Porque Yo, particularmente creo que no vamos a caminar hacia un suicidio colectivo ¿no? y creería que no. Quizás tiene que ver con peco un poco de confianza en que humanamente vamos a poder en algún momento decir: "No, vamos a ir por el lado de preservarnos", pero es abierto, nuevamente. 100%. Bueno, y como para ir cerrando, no sé si hay alguna idea que te haya quedado sin conversar o sin preguntar que te gustaría capaz de profundizar o de qué forma acercarnos a la filosofía, ¿no? Porque yo siento que muchas veces son como cosas súper interesantes, pero capaz están en lenguajes un poco complejos, ¿no? Como Mm, no tanto para todos. bien, Si bien ha habido divulgadores exacto. últimamente, ¿no? Em, como, no sé, ¿hay algo que quieras Bueno, compartir? yo en ese sentido, digamos, bueno, esto que estamos haciendo acá, que acabamos de hacer aquí, es una forma en la cual, che, esto que es la filosofía que parece tan encerrado, pertenece a un claustro académico y súper especializado, en realidad también puede ser divulgada por medios de comunicación diversos. Cada vez más aparecen construcciones de colectivos sociales en los cuales se debate filosofía, porque es un error pensar que la filosofía es
simplemente o solamente eso de tratar de pulir conceptos tan abstractos y complejos que si no perteneces a la disciplina no puedes meterte. Sí, no, es La todo lo que digo, filosofía o sea, atraviesa todo. la filosofía nace en las calles en Grecia. Sócrates filosofaba en la calle, hablando con los que se le cruzaban. Una de las posibilidades, y todo conocimiento surge de eso, la pregunta y la respuesta, es que la filosofía vuelva a la calle, vuelva a los lugares más públicos, vuelva a charlas que puedan tenerse otra vez entre amigos y amigas respecto a, che, sobre tal tema, ¿qué opinas? ¿Por qué opinas eso? ¿En qué te basas? Ah, mira tu argumento, mira qué interesante. Vos sabés que yo lo veo de otro punto de vista. Eso es hacer filosofía hoy y tomar los problemas del hoy, no quedarnos en ideas abstractas que pertenecen a otra época. La filosofía es una herramienta para pensar el presente. Eso me parece que es lo mejor. Y crear espacios donde se converse, no simplemente se tire lo que yo pienso y me enojo, insulto, puteo al otro porque no piensa lo mismo, sino, che, me interesa entender eso que vos decís porque vos es que yo pensaba otra cosa. ¿Cómo podemos ver si hay puntos en común entre lo que pensamos o no? Sí, importante, ¿no? En estos tiempos. Y la palabra de proyecto. Hacer proyectos conjuntos para mí siempre ha sido una forma de conocer al otro, porque te tenés que embarcar en algo común. 100%. Bueno, muchas gracias No, por por venir, favor, gracias a aclararnos vos. todos los Gracias a vos. inconvenientes. Espero que te haya gustado Ha sido como un nosotros. placer enorme. Y bueno, nada, muchas gracias a la gente que está ahí. Y bueno, suscríbanse porfa si pueden, me gusta y nos vemos próximo cuando nos veamos.